Buenos días, soy el doctor Alejandro Bañuelos y hoy vamos a ver tendinitis de la cabeza larga del bíceps presentada del Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte en el Hospital Puerta de Hierro, y como profesor titular tenemos al doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Entonces, es una condición la cual es muy frecuente como causa de dolor anterior en el hombro, sobre todo en personas activas. Ya sea deportistas de alto rendimiento o algunos trabajadores que realicen movimientos sobre el nivel del hombro y por encima de la cabeza, ya que suelen presentarse en estos eh, constantes movimientos, y también suele presentarse de manera aislada o con otras lesiones, ya sea síndrome de pinzamiento subacromial o lesiones del manguito rotador. Bueno, a pesar de la facilidad diagnóstica que podríamos llegar a presentar, es una patología que suele ser subdiagnosticada, ya que puede relacionarse, como decíamos, con lesiones del manguito rotador e incluso con subluxaciones de nuestro tendón de la cabeza larga del bíceps. Entonces, como una definición, tenemos que la inflamación o irritación de la porción superior de la cabeza larga del bíceps, y bueno, el cual va a pasar por la corredera bicipital y suele generar el dolor anterior en el hombro. Ok, entonces, el bíceps va a tener dos cabezas, una cabeza larga y una corta. Estas dos cabezas se van a formar a partir de la apófisis coracoides, la cabeza corta, y la cabeza larga se va a originar del tubérculo supraglenoideo en la escápula. Ok, entonces la cabeza larga va a atravesar la articulación del hombro, es intraarticular, luego va a pasar por el surco intertrabecular del húmero o la corredera bicipital, y a partir de ahí va a bajar por nuestro húmero hacia distal, ¿ok? Formando el vientre junto con tu tendón de la cabeza corta. Ambos forman el vientre del bíceps y se unen de forma distal para llegar hacia el tubérculo radial, que ahorita veremos más adelante. Importante, este tendón está estabilizado por el ligamento coracohumeral, el ligamento glenohumeral superior y fibras del subescapular y del supraespinoso, lo cual nos ayuda a mantenerlo en su lugar y que pueda hacer un movimiento constante en la corredera bicipital sin llegar a luxarse. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es su función principal? Su función principal es la supinación y flexión del codo. Y dentro de la secundaria podríamos encontrar que contribuye a la estabilización de la cabeza humeral y a la abducción. Ok, como ya habíamos mencionado, aquí está el origen del tubérculo supraglenoideo y labrum superior de nuestra cabeza larga y de la cabeza corta de la apófisis coracoides. Ahora, importante, están inervados por el nervio musculocutáneo que viene C5 y C6. Ok, ¿qué es lo que nos va a generar esta patología? Muy bien, se va a generar principalmente por movimientos de repetición, ya sea en pacientes que hagan actividades como natación, tenista, lanzadores o levantadores de pesas de halterofilia, ya que tienen un movimiento por encima de la cabeza, una inestabilidad glenohumeral o laxitud articular, y también podemos encontrarlo en cuando nuestro paciente presenta un pinzamiento subacromial. Esto nos va a generar una fricción en el tendón y contra el arco coracoacromial, lo cual nos va a generar que se irrite y se empiece a inflamar. Lesiones del manguito rotador, ya que nos genera una alteración en la biomecánica y una sobrecarga sobre el bíceps. Y bueno, después de esto se empieza a generar una degeneración tendinosa. Ok, entonces puede coexistir, sí, con otras lesiones, ya sean lesiones del subescapular, lesiones del tipo SLAP, ¿no? Rupturas del manguito rotador, ya sean parciales o totales.
Entonces, dentro de la fisiopatología, bueno, se va a producir, como ya habíamos mencionado, una constante fricción dentro de la corredera bicipital de parte de nuestro tendón del bíceps, lo que nos lleva a una tendinosis o tendinitis, y este proceso crónico de degeneración va a hacer que el colágeno se empiece a degenerar y aparte se engrose nuestro tendón, lo que genera que sea todavía más difícil el paso a través de la corredera bicipital y empiece a generar adherencias o microdesgarros. En casos más avanzados se puede llegar a romper el tendón o a romper nuestra corredera bicipital, que como habíamos mencionado, pues eh, se mantiene estabilizada por los ligamentos, y estos se pueden llegar a lesionar generando una subluxación, ya sea como decíamos, por disfunción de la polea bicipital. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, este proceso degenerativo nos va a generar que nuestra patología se vaya agravando con el tiempo y genere un círculo vicioso hasta la lesión. Entonces, dentro de la clínica encontramos el dolor en la cara anterior del hombro, el cual se puede irradiar ya sea a la cara anterior del brazo o incluso a la cara lateral del brazo. ¿Ok? Se va a exacerbar con movimientos ya sea de flexión del antebrazo, flexión del hombro, abducción del hombro. Todo esto nos va a generar una constante irritación de nuestro bíceps. En algunos casos podemos encontrar también dolor nocturno después de la elevación activa o supinación con resistencia. Y bueno, ¿qué elementos también podemos encontrar? Podemos encontrar chasquidos, crépitos o un clic en el paciente, lo cual nos habla de una ruptura de nuestra polea bicipital. Muy bien. También podemos encontrar debilidad a la flexión del hombro o de la supinación del antebrazo. Okay. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro diagnóstico? Hay que hacer una correcta historia clínica, hay que valorar que nuestro paciente, eh, su historia natural, cómo empezó, el dolor que ha estado manejando y en qué momento se presenta. Y algunos test que nos pueden servir, vamos a hablar del test de SPEED, que se habla de una sensibilidad de 32 a 69% y una especificidad de 75 a 91%. ¿Cómo vamos a realizar este test? Bueno, primero vamos a pedirle a nuestro paciente que en semi extensión completa del codo haga una elevación contra resistencia. Esto nos va a generar dolor a la altura del hombro anterior o de la correa bicipital, o incluso podemos encontrar un chasquido. ¿Ok? Entonces, si encontramos un chasquido, nos puede hablar de una disfunción de nuestra polea bicipital. Y si encontramos dolor, nos habla de que puede presentar una tendinitis. Lo juntamos con el test de Jergenson, el cual paciente con el codo a 90 grados y el antebrazo en pronación, vamos a solicitar que haga una supinación contra resistencia, palpando nosotros nuestros corredera bicipital, y en caso de que encontremos un chasquido, puede ser una luxación de nuestra porción de nuestro tendón de la porción larga del bíceps o dolor en la cara anterior. Una sensibilidad del 12 al 43% y una especificidad del 79 al 89%. Okay. Y ahora la palpación del surco bicipital. Bueno, vamos a pedir al paciente que genere una ligera rotación externa de 15 a 20 grados y a partir de ahí vamos a observar una vamos a colocar nuestro dedo en la correa bicipital y vamos a observar si presenta alguna molestia, algún dolor nuestro paciente.
Al realizar esta maniobra va a ser positivo si sentimos este, alguna chasquido o un clic en nuestro dedo pulgar, o si tenemos dolor localizado. Dentro de los estudios de imagen que podemos encontrar, el ultrasonido suele ser muy específico para evaluar las lesiones o la inflamación y la subluxación de nuestro tendón. Nos puede ayudar a evaluar si tiene engrosamiento, si hay tendinovitis o líquido peritendinoso. Como podemos observar aquí, se observa líquido peritendinoso. ¿Ok? En esta imagen podemos observar que el tendón se encuentra dentro de la corredera bicipital, y en esta imagen está dentro de la corredera bicipital, pero también presentamos un edema alrededor del tendón. En el caso de que estuviera fuera de la corredera bicipital, nos hablaría de una disfunción, ¿ok? Disfunción de nuestra polea bicipital. ¿Cómo podemos observar si tenemos esta disfunción? Hay que pedirle al paciente que haga pronosupinación o que flexione el codo, y eso nos puede ayudar, al hacerlo dinámico, ver si tenemos una subluxación del mismo. ¿Ok? Dentro de la resonancia magnética vamos a encontrar también un edema peritendinoso, como podemos observar aquí, o una subluxación, como vemos en la imagen de abajo. Ok, puede ser en T2, principalmente para observar el líquido, o en T1, pero de preferencia hay que verlo en T2 y en cortes axiales, lo cual nos van a ayudar a observar esta disfunción de nuestra polea bicipital o el edema peritendinoso. ¿Ok? Y bueno, normalmente el desplazamiento va a ser hacia medial, ¿ok? Como podemos observar aquí en esta imagen. Entonces, diagnósticos diferenciales. Hay que valorar una lesión de tipo SLAP. Por eso tenemos que observar nuestra resonancia, ver que no tengan una lesión de tipo SLAP 2 o 3, una tendinosis del subescapular, una bursitis subcoracoidea o una artropatía acromioclavicular, e incluso capsulitis adhesiva, ya que esto nos puede limitar o cambiar nuestro manejo inicial o manejo quirúrgico. Muy bien. Dentro del manejo conservador, bueno, lo importante es que nuestro paciente tenga un reposo relativo. Eh, Al inicio podemos iniciar con AINES, de preferencia en dosis bajas, y luego irlas aumentando. Se mencionaba que dentro de los AINES podemos iniciar con indometacina o con celecoxib o etoricoxib. Esto nos van a ayudar a disminuir la inflamación y recuperar la función para que nuestro paciente pueda hacer su rehabilitación. La terapia física es la base del manejo conservador. Dentro del manejo conservador y la terapia física que queremos realizar con estos pacientes es un fortalecimiento de nuestra cintura escapular, ¿ok? Incluyendo fortalecimientos también de nuestro manguito rotador y y fortalecimiento de nuestros músculos periescapulares, ¿ok? También podemos realizar estiramientos de estructuras anteriores del hombro, ya sea el pectoral menor, o también podemos realizar este aumento en nuestra fortaleza de la cintura escapular con ligas de resistencia, los cuales nos van a ayudar a generar mayor estabilidad en nuestro hombro. Y bueno, se mencionaba que la infiltración con corticosteroide es suele ser una coadyuvancia después de no haber podido tener una correcta evolución en rehabilitación física, pero se recomienda hacerlo guiado por ultrasonido, como podemos ver en la imagen.
¿Por qué guiado por ultrasonido? Porque al hacerlo de forma, de forma ciega, no podemos tener una sensibilidad para colocarlo dentro de la articulación tan alta como si lo hiciéramos con guiado por ultrasonido, que suele ser con una precisión de un 87%. En cambio, si lo hacemos sin ultrasonido, puede ser una precisión de hasta un 27%, ¿ok? Muy bien. Y bueno, lo tenemos que poner fuera del tendón y fuera de la vaina para no generar una lesión que puede producir un desgarro. Por lo tanto, es necesario hacerlo con ultrasonido y no lesionar el tendón. Muy bien, dentro del manejo quirúrgico, bueno, se suele hacer el manejo quirúrgico con las siguientes indicaciones, ya sea un dolor refractario eh, al tratamiento conservador o lesión estructural, que sea una luxación tendinosa por una disfunción de nuestra polea bicipital, un slap, una ruptura parcial significativa, o pacientes activos o deportistas por un overhead, quiere decir que sean deportistas que hagan levantamientos por encima de la cabeza, ¿ok? Entonces, bueno, nuestro primer procedimiento que podemos realizar es una tenotomía del bíceps, una simple tenotomía rápida. Se considera que la recuperación suele ser rápida. Lo que vamos a hacer va a ser ya sea abierta o artroscópica. De preferencia hay que realizarla de forma artroscópica y hacemos un corte cercano a nuestro origen de nuestro tendón, ¿ok? Lo más cercano hacia nuestro origen del tendón. Hacemos nuestro corte y esto nos va a ayudar a limitar las molestias en el paciente. Suele ser indicado en pacientes de edad avanzada o con baja demanda funcional, y dentro de las complicaciones podría ser una deformidad de tipo Popeye, la cual, bueno, se debe a que ya nuestro tendón no está insertado, calambres o pérdida mínima en la fuerza de supinación. ¿Ok? Ahora, tenodesis. En la tenodesis podemos colocarlo ya sea hacer un paso de nuestro tendón hacia la corredera bicipital, hacer una perforación y llevarlo hacia la porción ah, hasta la porción postero superior de nuestra cabeza humeral, o podemos insertarlo en la cara anterior de nuestro límite entre nuestro cuello anatómico y nuestro cuello quirúrgico. En ese límite lo podemos colocar, así que hay que tener de forma eh, de forma predeterminada dónde lo vamos a colocar. Se suele hacer en población joven, ya sea la cual es laboralmente activa y que por la estética es importante para ellos. Ok, entonces, pues hay que fijarlo con tornillos interferenciales o puede ser con un botón de cortical o anclaje. Y bueno, suelen ser resultados estéticos y funcionales más satisfactorios, y puede ser más recomendable en pacientes jóvenes. También tiene una mejor función posoperatoria y menor deformidad. Okay. Dentro de las conclusiones, bueno, como hemos visto, es una de las causas de dolor anterior más frecuentes, incluso por encima de algunas otras patologías tendinosas. La evaluación integral y la clínica, la imagen es esencial, ya que si tenemos las maniobras mencionadas más un ultrasonido positivo, puede llegar a tener una sensibilidad tan alta como un 90%.
Y bueno, el tratamiento se individualiza, ¿ok? Según cada paciente, su demanda funcional, su edad y las expectativas, ¿ok? Y bueno, la tenodesis el- suele ser nuestro manejo definitivo de preferencia. Eso sería todo por hoy. Aquí pueden observar nuestra bibliografía que fue consultada para realizar esta presentación. De momento sería todo. Dudas, dejarlas en los comentarios.